Cara de Pez es uno de los pocos personajes de las Tortugas Ninja que no ha aparecido en otra serie o cómic. Fue creado especialmente para la serie animada de 2012. Es un pez mutante con piernas robóticas, y antes de serlo, era un ser humano, un ladrón de origen brasilero llamado Sever Montes. Sever fue un ladrón desde que era un niño. Cuando creció, se convirtió en uno de los mejores matones de la ciudad de Nueva York, pero fue capturado y enviado a la cárcel. Destructor conocía sus habilidades, así que lo sacó de la cárcel para que trabajara para él. Sever es un experto en el manejo de los cuchillos mariposa y su estilo de pelear cuerpo a cuerpo incorpora movimientos de la capoeira, un estilo de danza brasilera muy acrobático y con toques de arte marcial. La apariencia física de Sever Montes está inspirada en el fallecido actor y artista marcial Jim Kelly, reconocido por actuar en películas de artes marciales de los años 70, en especial en la película de 1973 Operación Dragón de Bruce Lee. Tanto Sever como Chris Bradford están inspirados en actores reales que compartieron escena con Bruce Lee en el cine. En el caso de Chris Bradford, está inspirado en Chuck Norris, quien se enfrentó a Bruce Lee en la película El Regreso del Dragón de 1972. Y por supuesto, el propio Bruce Lee también fue inspiración para otro personaje de las Tortugas Ninja 2012, para el personaje de Han, el líder de los Dragones Púrpura, pero ya hablaré de él en otro video. La apariencia física de Sever, como Cara de Pez, está inspirada en un pez real, en un pez llamado cabeza de serpiente, una especie de pez invasor de agua dulce con cuerpo alargado y cabeza achatada, originario de China y Rusia. Una de las características más curiosas de este pez es que puede respirar por fuera del agua, por lo que puede sobrevivir en tierra firme durante casi 3 días. Cara de Pez, además de la fuerza y habilidad que le dan sus piernas mecánicas, también tiene una mordida venenosa, capaz de causar fiebre, náuseas y alucinaciones. ¡Dientes! Creo que tienen veneno. Rafa, ¿estás bien? ¿Ah? Claro, sí. Oh, bien. Te amo. ¡No está bien! La primera aparición de Sever fue en el 4º episodio de la primera temporada, llamado Nuevo Amigo, Viejo Enemigo. En este episodio, Sever y Chris Bradford se conocen. Ambos son contratados por Destructor para atacar a Splinter y a las Tortugas Ninja. Al principio no se caen bien, pero con el tiempo aprenderían a trabajar en equipo. Sever fue el protagonista del 8º episodio de la primera temporada, llamado Nunca digas Sever. Aquí, tras el fracaso de Chris Bradford en capturar a las tortugas, Destructor nombra a Sever como el líder de un nuevo plan. Para hacerlo, secuestra al señor Murakami, un cocinero ciego dueño de un restaurante oriental. Al final, las tortugas lo rescatan gracias a un miembro de los Dragones Púrpura a quien Leonardo le perdonó la vida. La mutación de Sever en un pez mutante ocurre en el siguiente capítulo, en el número 9 de la primera temporada, llamado El Desafío. Aquí, Sever y Bradford son enviados de nuevo por Destructor para capturar a las tortugas en un lugar donde los Krang tienen secuestrado al papá de April. Cuando van a rescatarlo, se enteran de que los Krang tienen una gran máquina que lanzaría mutágeno sobre toda la ciudad. Cuando las tortugas tratan de desactivar la máquina, Sever y Bradford llegan a atacarlos, y al final de la pelea, Bradford destruye uno de los paneles de la máquina y una gran cantidad de mutágeno cae sobre él y sobre Sever. ¿Qué es esto? ¿Sever? ¿Bradford?
Como los últimos animales con los que ellos tuvieron contacto físico fueron un perro y un pez, Bradford con Hachiko, el perro de Destructor, y Sever con un pez cabeza de serpiente de un vendedor ambulante, al convertirse en mutantes, adquieren la apariencia física de estos seres. Este episodio tiene un detalle muy interesante. Aquí, sería la primera vez que las Tortugas Ninja y Destructor se enfrentan en una pelea. Si la observas detalladamente, podrás ver que tiene algunas similitudes con la pelea de Destructor y las Tortugas en el primer cómic y en la primera película. La pelea es en la cima de un edificio y Destructor demuestra ser más fuerte que las Tortugas, teniendo la ventaja. Al final de la pelea, las Tortugas quedan muy lastimadas y con cortes en sus cuerpos, tal y como pasa en el cómic número 1 de las Tortugas Ninja. En el episodio número 15 de la primera temporada, La Agenda Mutante, Baxter Stockman crea el respirador y las piernas mecánicas de Cara de Pez. Al principio no funcionan bien, pero gracias a unas piezas de tecnología que Cara roba de una base Krang, Stockman perfecciona el cuerpo mecánico de Cara de Pez, con el que este se convierte en un poderoso enemigo, como podemos verlo desde el episodio siguiente, el número 16, llamado El Pulverizador. Aquí es cuando Miguel Ángel le da su nombre, Cara de Pez. Miren, Sushi que se entrega a sí mismo. Oigan, Cara de Pez es un poco sensible. ¿Le dijiste cara de pez? Bueno, era eso o Robocarpa. Cara de Pez es un personaje muy recurrente durante todas las temporadas de la serie animada de las Tortugas Ninja 2012. En el episodio final de la cuarta temporada, El Fin, Cara de Pez tiene un último enfrentamiento contra las tortugas en un lago que se encuentra a las afueras de la mansión de Destructor. April consigue sacarlo del agua con sus poderes y en la tierra, Rafael destruye su respirador y sus piernas robóticas, haciendo que Cara de Pez muera por falta de oxígeno. Sin embargo, en el segundo episodio de la quinta temporada, El Espadachín Olvidado, vemos que Cara de Pez no murió. Volvió a Nueva York para reunirse con Garra de Tigre y formar el nuevo Clan del Pie. La última aparición de Cara de Pez en toda la serie sería en el episodio 4 de la quinta temporada, El Fin de los Tiempos. Aquí, Cara de Pez le informa a las tortugas que Destructor fue revivido, que ya no peleará más contra ellas y que volverá a tener una vida tranquila como ladrón. Cara de Pez apareció también en cómics, pero en los que están inspirados en la serie animada de las Tortugas Ninja de 2012. Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures y Amazing Adventures. En el cómic de IDW, Bebop and Rocksteady Destroy Everything, hay una breve participación de un pez mutante un poco parecido a Cara de Pez, pero no se le llama así en ningún momento. En cuanto a las figuras, Cara de Pez también tuvo la suya, la que personalmente considero una de las mejores de la colección de 2012. También tuvo su propia figura y vehículo de Lego de la colección de las Tortugas Ninja. Y por supuesto, por tratarse de un personaje importante de la serie animada de las Tortugas Ninja de 2012, es un personaje jugable del videojuego para móviles Tortugas Ninja Leyendas. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.